Gasto público. ¿Qué es? El gasto público es el conjunto de erogaciones que realiza el Estado para cumplir con sus funciones y objetivos. Estas erogaciones se financian con recursos provenientes de los impuestos, contribuciones y tasas. Estos se clasifican como los ingresos del Estado. La principal fuente de ingresos del Estado colombiano son los tributos que pagamos nosotros los colombianos. Estos tributos incluyen impuestos nacionales como lo que es el IVA o el impuesto de renta de personas naturales y jurídicas, impuestos locales como el ICA. Las contribuciones de seguridad social, lo que es salud y pensión, aranceles aduaneros, ingresos de capital y ayuda extranjera. El Estado también consigue recursos de las ganancias de las empresas industriales y comerciales del sector público, por ejemplo lo que es el Banco Agrario, y de regalías pagadas por empresas mineras y petroleras. Un ejemplo de ello sería Ecopetrol. Estos ingresos también son llamados ingresos corrientes, que son aquellos recursos propios de las entidades territoriales. Son percibidos de forma periódica y constante, que se caracterizan por tener una base de cálculo y trayectoria histórica, que permiten predecir su cantidad con cierto grado de certidumbre. En la siguiente tabla se les mostrará la clasificación. En la tabla se muestran dos clases de ingresos corrientes: ingresos tributarios e ingresos no tributarios. En el caso de los ingresos tributarios, estos adicionalmente se pueden clasificar de acuerdo a su territorialidad. Impuestos nacionales son aquellos tributos de carácter nacional que cobra el Estado para financiar sus servicios a nivel general, por ejemplo lo que es el IVA, impuesto de renta e impuesto de timbre nacional. Impuestos subnacionales son aquellos tributos que cobran los entes territoriales, como lo que son departamentos, municipios y distritos, determinados por los órganos legislativos territoriales como la Asamblea y el Consejo dentro del marco de la ley vigente, tales como impuesto predial sobre tasa de gasolina e ICA. El gasto público. El gasto público es el total de gastos que el Estado realiza para garantizar los derechos de los ciudadanos. Para reglamentar y ejecutar el gasto público nacional es necesario tener un presupuesto anual. Este presupuesto se llama el Presupuesto General de la Nación y es una ley con vigencia de un año. El proceso para determinar el presupuesto general de la Nación se llama ciclo presupuestal. El ciclo presupuestal dura todo el año y tiene 4 etapas principales: la formulación, aprobación, implementación y evaluación. En la etapa de formulación vemos lo que es la programación de la macroeconomía, pues se ponen las directrices y metas y se hace un anteproyecto. La etapa de la presentación y aprobación es cuando se muestra ante el Congreso y tienen una discusión sobre si se puede aprobar o no. La ejecución es cuando ya se distribuye y se hace una programación y se ejecuta junto con las entidades gubernamentales. Y la etapa de control y evaluación es ya cuando se hace el seguimiento y se evalúan todos los resultados del año. ¿En qué afecta el gasto público al país? El gasto público tiene múltiples efectos en la economía y la sociedad del país, tanto positivos como negativos, dependiendo de cómo se gestione y en qué se invierta. Los efectos positivos que este tiene son el estímulo económico. El gasto público puede estimular la economía mediante las inversiones de infraestructura, educación y tecnología. También sería la redistribución de la riqueza. A través de programas sociales y subsidios, el gasto público puede ayudar a reducir la desigualdad y mejorar la calidad de vida de los sectores más vulnerables de la población. Y la estabilidad económica. Proveer servicios públicos esenciales como la salud, educación y seguridad contribuyen a la estabilidad social y reducen el riesgo de conflictos y tensiones sociales. Los efectos negativos serían el déficit fiscal. Un gasto público excesivo sin ingresos suficientes puede llevar a déficits fiscales, obligando al gobierno a endeudarse. La inflación. Si el gasto público se financia mediante la impresión de dinero, puede generar inflación, disminuyendo el poder adquisitivo de la moneda y afectando negativamente a la economía.
y el desplazamiento del sector privado. Un gasto público elevado puede desplazar la inversión del sector privado, especialmente si se financia mediante impuestos altos, reducción del incentivo para inversión y el crecimiento empresarial. El presupuesto del gasto público en Colombia para el año 2024 refleja las prioridades del gobierno en diversas áreas, como la educación, salud, infraestructura, seguridad y programas sociales. Las comisiones económicas, junto con la Cámara y el Senado, aprobaron en el primer debate el proyecto del Presupuesto General de la Nación, que contempla los recursos por 502.6 billones de pesos. El presupuesto se distribuye de la siguiente manera en la tabla que les estamos mostrando a continuación. Para el 2024, los subsidios en Colombia se distribuyen así. Son varios los subsidios que se han diseñado con el paso del tiempo para atender las necesidades de grupos poblacionales vulnerables o que no cuentan con los ingresos suficientes para cubrir los gastos esenciales como lo que es la alimentación y la vivienda. La Superintendencia del Subsidio Familiar aprobó recientemente el nuevo incremento de la cuota de subsidio familiar que recibirán los beneficiarios durante todo el 2024. En esta tabla se muestra el presupuesto para cada una de las regiones. El déficit fiscal, ¿qué es? En Colombia, como en cualquier otro país, se refiere a la situación en la que los gastos del gobierno superan a sus ingresos en un periodo fiscal determinado, normalmente es de un año. Esto implica que el Estado está gastando más de lo que recauda a través de sus ingresos. Causas del déficit fiscal. Pueden ser los gastos públicos elevados, como lo que son los gastos en la salud, educación y seguridad, donde se ve un incremento. Elevados costos de servicio de la deuda pública y gastos imprevistos como lo que son desastres naturales, crisis económicas o un ejemplo de ello puede ser la pandemia del COVID-19. Ingresos insuficientes, lo que son recaudación tributarias insuficientes debido a una fase tributaria estrecha o tasas impositivas bajas. Evasión fiscal y reducción de ingresos provenientes de recursos naturales. También lo que son los factores económicos afectan al déficit fiscal, como lo que son recesiones económicas e inflación. ¿Cómo se calcula? El déficit fiscal es un proceso relativamente directo que involucra la comparación de los ingresos y gastos del gobierno en el periodo fiscal determinado. La fórmula normal de él es: el déficit fiscal es igual a los gastos totales del gobierno menos los ingresos. La relación del déficit fiscal con el Producto Interno Bruto se puede sacar mediante esta fórmula. Entonces, el déficit fiscal como porcentaje del Producto Interno Bruto es el déficit fiscal sobre el PIB por 100. La deuda pública. La deuda pública se refiere a todas las obligaciones financieras que tiene el Estado, incluyendo la deuda interna, que es la mayor parte de la deuda pública en Colombia, que se financia mediante la emisión de bonos de gobierno, como lo que son los TES, que son los títulos de tesorería, y la deuda externa, que incluye préstamos de organismos internacionales, como lo que es el Banco Mundial, y bonos emitidos en mercados internacionales. La relación de la deuda con el PIB. La relación de la deuda con el PIB o con el Producto Interno Bruto es un indicador clave para medir la sostenibilidad de la deuda. En los últimos años esta relación ha mostrado una tendencia creciente, superando el 53,7% del Producto Interno Bruto en algunos momentos recientes, impulsado por factores como la pandemia del COVID-19 y las medidas de estímulo económico. Con este escenario de fondo, es importante mencionar cómo cerró la deuda externa de Colombia en el 2023. Según los datos publicados por el Banco de la República, la deuda externa del país alcanzó en dólares los 196.463 millones y representó el 53,7% del Producto Interno Bruto al final del 2023. Que es ligeramente superior al año pasado, que tuvo un porcentaje del 53,1%.
En esta tabla se puede ver la evolución de la deuda a lo largo de los años. Deuda externa de Colombia. En esta tabla podemos ver el saldo de la deuda externa en millones de dólares y el porcentaje del Producto Interno Bruto a lo largo de los años. Como ya he dicho anteriormente, al término del 2023, la deuda externa alcanzó en dólares los 196.463 millones de dólares, lo que representa un 53,7% del Producto Interno Bruto, aumentando en millones de dólares 12.542 millones, lo que es un 6,8% respecto a diciembre del 2022. El 83% de este monto corresponde a pasivos con vencimiento original mayor a un año y el 17% a créditos con vencimiento igual o menor a un año. Por tipo de instrumento, el saldo de la deuda externa corresponde principalmente a préstamos y bonos. El aumento del saldo a diciembre del 2023 frente al mismo periodo del año anterior se explica por el incremento de la deuda a largo plazo. Por sectores, el saldo de la deuda externa pública representa el 58% del total y la del sector privado un 42% del monto total de la deuda externa y el 16% corresponde a préstamos entre empresas y relaciones de inversión directa. Una economía que incrementa continuamente su deuda externa se ve obligada a ajustar su estructura presupuestaria a mediano y largo plazo, lo que puede afectar la inversión social en sectores claves para el crecimiento y el desarrollo económico. Es necesario monitorear de cerca el comportamiento de la deuda externa, tanto pública como privada, ya que el crecimiento exponencial de esta en comparación con el crecimiento económico es insostenible. ¿Cómo se está pagando o se pagó la deuda externa de Colombia? En Colombia se pagó anticipadamente 791 millones de dólares de la deuda que vencían de la deuda pública ahorita en 2024. El comunicado de prensa fue, como una muestra de la solidez de las finanzas públicas y el compromiso del gobierno del cambio con el pago de la deuda pública y en la reducción del riesgo de financiamiento para el 2024, calificó el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, el anuncio de que Colombia pagará anticipadamente 791 millones de dólares para la déficit fiscal en el primer trimestre del 2024 confirmará problemas de caja del gobierno. En el país hay incertidumbre por el estado de la caja del gobierno nacional. El anuncio de la posible cesación de pagos en caso de que el Congreso no apruebe la ley de financiamiento puso a los analistas a revisar cómo están las finanzas públicas. El grupo de investigaciones del Banco de Bogotá al cierre del primer trimestre, el déficit total del PIB fue del menos 1,2%. De acuerdo con los analistas, del déficit es superior al que se registró en el mismo periodo, pero del 2023, cuando fue del 0,9%, incluso del 2022 en plena pandemia, que llegó solamente hasta el menos 1,1%. Según los registros del Ministerio de Hacienda, el peor balance fue el primer trimestre del 2021, que llegó al menos 1,3% del PIB, además de que al cierre de ese año fiscal fue pérdida del menos 7,1%. Estas cifras confirman los problemas de caja del gobierno en medio de un alto crecimiento en los gastos y bajo desempeño de los ingresos tributarios. Así, sin cambios relevantes en los supuestos para el marco fiscal, el incumplimiento de la regla fiscal aumenta en probabilidad. Esto detallaron los expertos del Banco Bogotá. Y en esta tabla se puede ver los balances tanto desde el año 2004 hasta del 2024. Y por último tenemos el impacto y las consecuencias de todo este déficit fiscal y deuda pública sobre los empresarios.
Primero que todo es la presión sobre los tipos de intereses. El gobierno puede necesitar pedir prestado para cubrir el déficit, aumentando la demanda de préstamos y las tasas de interés, lo que eleva el costo del endeudamiento para las empresas. 2. La inflación. La impresión de dinero para financiar el déficit puede incrementar la inflación, como ya habíamos dicho anteriormente. La incertidumbre económica. El déficit fiscal crónico genera incertidumbre, dificultando la planeación a largo plazo y reduciendo la confianza empresarial. Y los impuestos futuros. Para financiar el déficit, el gobierno podría aumentar los impuestos, reduciendo la rentabilidad y la capacidad de reinversión de las empresas. Las implicaciones del endeudamiento gubernamental serían la carga financiera futura. El endeudamiento compromete ingresos futuros para pagar los préstamos y los intereses, limitando la capacidad de financiar otros gastos importantes del gobierno. Presión sobre las tasas de interés. Riesgos de crisis de deuda. Restricciones presupuestarias, lo que es el alto endeudamiento que limita la capacidad del gobierno para responder a las crisis económicas, y la inflación y la depreciación monetaria. En resumen de todo esto, un déficit fiscal crónico y un alto endeudamiento gubernamental puede afectar negativamente a las empresas mediante el aumento del costo de endeudamiento, inflación, incertidumbre económica y mayores impuestos y restricciones presupuestarias, socavando la estabilidad económica necesaria para que las empresas prosperen.